Bien, buenas noches aquí, buenas tardes quizá en otros lugares, y no sé si haya un buen día, pero la cuestión es que eh, empezamos un poco tarde por cuestiones de tráfico aquí en la ciudad de Puebla. La segunda parte de pues se puede decir de este curso, se pueden llamarlo así, de iniciaciones y libro de los muertos egipcios. Vamos a tener en esta ocasión la continuación de lo que habíamos hablado. La sesión anterior nos quedamos con el diagrama que ven ustedes el día de ayer. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta iniciación? Y recalcábamos que la iniciación que se presenta está, vamos a decir, presente Horus por un lado, que significa el ego renovado, la transformación. Se puede decir que la realización del ego superior en Horus. Y del lado izquierdo, viéndolo de frente, está Set, representante del lado oscuro. Entonces, estos dos personajes, vamos a decir, serán los sumos sacerdotes y dirigirán las iniciaciones que todos tienen en una hoja que hemos repartido, y que podamos poco a poco entender los procesos que se desarrollaron para poder llegar a cada una de ellas de acuerdo a la visión egipcia y en relación, porque hay una correlación con la enseñanza teosófica. Vuelvo a repetir esta imagen, ¿no? Las iniciaciones, aunque no contenían reglas, ni principios, ni ninguna enseñanza especial de la ciencia, tal como ahora se entiende la ciencia, era sin embargo ciencia y la ciencia de las ciencias. Y aunque desprovisto de dogma, de disciplina física y de ritual exclusivo, era sin embargo la única religión verdadera, el de la verdad eterna. Esta afirmación hecha por Jámblico y por supuesto corroborada por la señora Blavatsky en las Collected Writings, nos habla de que las iniciaciones eran los pasos más importantes que hacían los estudiantes que buscaban realizarse como seres divinos. Ya habíamos hablado que había habido iniciaciones menores. Yo aquí encontré unas imágenes para que ustedes puedan ver algo. La iniciación menor o de Isis, aquí la ven que la llevan las sacerdotisas, y después ya en las ceremonias menores, todas las sacerdotisas preparaban esas iniciaciones menores. Realmente casi todos los seres que querían iniciarse podían hacerlo, o sea, no había una limitación para la iniciación menor. El ejemplo está en que en Grecia, en las iniciaciones, en los misterios de Eleusis, cada vez que iba a haber una iniciación menor, se lanzaba una especie de pancarta donde se avisaba que solamente la limitación era los hombres que no tuvieran las manos ensangrentadas, o sea, que no hubieran matado a alguien. Eran para los que estaba limitada la iniciación. Después de eso había una ceremonia muy interesante. Todos los iniciados, después de estar pues, bajo alguna vigilancia de los sacerdotes que se reunían y los preparaban, les pedían que se fueran a bañar al río Ilisos, así se llama, que estaba en Atenas, con un cerdito joven. Iban todos, se metían al río, vestidos así, bañaban, lavaban al cerdito, y cada uno regresaba al ritual final de la iniciación menor, donde se sacrificaba al cerdito, trasladando el iniciado parte de sus, vamos a decir, de sus aspectos oscuros, se trasladaban al cerdo. De esto hay algún antecedente en la Biblia cuando el Maestro Jesús expurga a un endemoniado y lanza a los demonios un barranco. No, más que un barranco, a unos cerdos, y se despeñan ellos. ¿Sí? Entonces hacían esta ceremonia para purificarse, y después de esto guardaban 3 días de silencio y terminaba las iniciaciones menores. Probablemente había más cosas, ¿sí? Pero
de lo que se sabe, porque hubo mucho sigilo en los misterios de Eleusis, incluso algún autor que llegó a hablar algo murió, fue porque había amenaza de muerte si alguien revelaba algo. Se esperaban pues, de mayo, junio, julio, agosto, en septiembre empezaban iniciaciones mayores. Si el sujeto que había pasado las menores estaba preparado y no había pasado nada en ese periodo, era admitido nuevamente para las nuevas iniciaciones. Estas eran las menores, las de Isis. Las de Osiris, pues ya demandaban mucho más elementos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver a Ptah, el dios de la sabiduría. Él lleva a cabo la cuarta iniciación. Si ustedes analizan su hoja, a las que les repartimos, en donde está de arriba abajo, el Dios interior, espíritu inmortal, dice 7 grandes pasos en el mundo espiritual como Ptah. Inspiración, convertirse en aspectos espirituales divinos. El resultado teosófico egipcio, una teofanía, Osiris Ptah, el iniciado, tolera la entrada consciente de su Dios interior y se convierte en un Dios vivo. ¿Sí? Esta era una de las grandes iniciaciones, más bien la más grande, que duraba 14 días. Por eso, en estas salas de los templos, donde está el iniciado meditando, y después, cuando el sumo sacerdote daba la bienvenida a los iniciados, después de que pasaran por las pruebas dentro de la Gran Pirámide. Lara, si ustedes recuerdan la enseñanza en algún pasaje de las Collected Writings de la señora Blavatsky, habla de que la gran pirámide de Keops no fue nunca una tumba, sino era un templo para iniciar. Y ahí se llevaban las grandes iniciaciones. Después de pasar, de que el estudiante pasara, o el chela pasara por 4 pruebas: tierra, aire, agua y fuego. Entraba entre las garras de la esfinge, había un túnel, e iba pasando por las diferentes pruebas. Finalmente se llevaba a cabo en la cámara que estuvimos viendo ayer, ¿no? En la cámara del rey. Se amarraba al iniciado a una cruz ansata y se le acostaba, se le dejaba 3 días y 3 noches. Sus principios pasaban a otros planos de manifestación, a los planos sutiles, donde era iniciado. Si pasaba las pruebas allá, regresaba como un gran, no solo sacerdote, sino como un ser espiritual muy desarrollado. Algunos no regresaban, porque esas iniciaciones podían perderse hasta la vida cuando no habían sido lo suficientemente preparados. Exteriormente era una escuela, ¿no?, para la gente que no conocía el tema, un colegio donde se enseñaban las ciencias, las artes, la ética, la legislación o la filantropía, el culto a la verdadera y real naturaleza de los fenómenos cósmicos. Secretamente, durante los misterios, se dieron pruebas prácticas de esto último. O sea, a eso le llamaban la escuela de la vida, ¿no? Los templos de la vida. Había los templos de la muerte donde se preparaban a los seres para desencarnar, pero en los templos de la vida los sacerdotes preparaban a los estudiantes para sus iniciaciones. Empezaban como sacerdotes menores y poco a poco iban desarrollándose hasta estar preparados para llevar a cabo las pruebas. Insista, no hay ninguna iniciación si no se somete a prueba al estudiante. Dependiendo el grado de la iniciación, son las pruebas que se le aplican al estudiante. No es lo mismo la primera iniciación que la segunda y que la tercera, y así subsecuentemente hasta la 10ª. Algunos tienen hasta la tercera, otros tienen hasta la 6ª y otros probablemente mucho más allá. Bueno, ya vieron ustedes, tienen su diagrama. Uno de los puntos importantes de este elemento es la constitución que todos tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Quisiera repartirles a todos
esta hojita que saqué hoy porque creo que es la manera de entender un poco más este tema. Pueden ver todos ahí la constitución interna del ser humano, ¿sí? Pueden ver ustedes primero a Caibit, el cuerpo físico, ¿sí? Que está aquí en la orilla. Si ustedes analizan el CART, el cuerpo físico. Ahorita con el marcador. Bueno. Después está el Kaba, el doble etérico. Y Prana. Después está este grupo que forma la duada de Set, la divinidad Set. O sea, el Kou es el Kama Rupa y el Kaidi, que es la sombra. ¿Mm? O sea, este aspecto formaba, que es la personalidad y la parte sombría nuestra, formaba la divinidad Set dentro de nosotros. Después está la mente superior, que está representada por el dios Ta. El alma, el Ba, que era Isis. Y finalmente Osiris es el centro de nuestra naturaleza divina. Estos tres aspectos representaban el cuerpo espiritual. Espero que esto lo tengan más o menos. Entonces, cuando se iniciaba, se hacían las iniciaciones, se iba pasando en los diferentes aspectos. Había la primera iniciación involucraba, como ustedes ven en la hoja, ¿sí? El cuerpo físico. Si ustedes dicen, preparación para los iniciadores superiores, para iniciaciones superiores. Se haría la parte, el cuerpo físico respondía al cuerpo físico, al doble etérico y al cuerpo pránico, a la energía pránica. Esos aspectos eran los que se preparaban, se disciplinaban, se purificaban, etcétera, etcétera. ¿En qué consistía esa preparación? Pues había estudio, se motivaba la aspiración y se hacía dueño de su vida, o sea, se hacía dueño de poder dominar su ego personal, hasta donde se puede decir lo suficiente para ser, vamos a decir, aprobada el desarrollo y poder seguir en su proceso de iniciación. ¿Cuál era el resultado? A través de catarsis, purificaciones y disciplina y una serenidad que debería irse desarrollando. Esta era la primera iniciación que involucraba estos tres aspectos. Después viene la del alma, que tiene que ver, la del alma, vamos a decir, una de las tres almas, la central, la formada por Kama Rupa y Kaibit, que es la sombra. Esto es representa a Set. Por eso en la anterior imagen está Set y está Horus bendiciendo a la individua porque ha logrado superar las pruebas de los dos aspectos. Aquí se centra uno en esta parte, ¿sí? En esta. Es la crecimiento del ser humano, nacimiento místico del corazón en esa etapa, desapego de la materia, dejar ir el apego a lo material. Ya hay una epifanía, Osiris Tifón, iniciado es iluminado por el Dios, por un Dios. En realidad Tifón es el aspecto oscuro de Osiris. Los dioses, las divinidades tienen sus lados oscuros. Acuérdense que en el Tao, ¿qué hay? El Yin y el Yang, la luz y la oscuridad. El segundo logos, recuerden que tenemos el plano de manifestación y el primer logos, ¿sí? En el manifestado. Viene después, ese logo se convierte en ¿qué? En el segundo. El madre,
Bueno, ya nuestro universo es la madre, pero vamos a poner el espíritu y la materia. El segundo logo. Y en el tercero paso, el tercer logo, que es la mente, el surgimiento de la mente. No podemos evitarlas, el segundo logos, espíritu y materia. Aparecen normalmente de esta manera, ¿no? El logos inmanifestado, espíritu, materia y Mahat, la mente. ¿Sí? Estos tres aspectos están dentro de nosotros. Como está en todo el universo, está en cada galaxia, está en cada sistema y está en nosotros. En la mayor parte de los seres no humanos está dormido, no es activo, tanto como lo es activo en un ser completo como los seres humanos. Y somos completos porque tenemos 7 principios, aparte de los 3 logos. Los 7 principios que están abajo de nuestra naturaleza. ¿Qué ocurre? Que cada uno de esos principios debe desarrollarse, como estamos viendo en el diagrama. Estos son los principios, tanto los teosóficos como los egipcios. Tenemos un cuerpo físico, el universo, estamos en un plano material, tenemos un doble etérico, una imagen que nos dieron los tiflis lunares, para que ahí se hiciera el molde del cuerpo físico. La vitalidad viene del sol, prana, la jerarquía que nos dio la vitalidad. Y este es el primer elemento a iniciar, a purificar el estudio, la disciplina, o sea, la base de nuestro estudio teosófico cuando entramos. Si nosotros tenemos ese interés de mantenernos y conseguir, viene la posible segunda iniciación, donde somos probados en los aspectos más oscuros que nosotros tenemos. Porque todo debe salir. La máscara de nuestra personalidad, por muy bonita que sea y muy amable que sea, guarda cosas tras de ella. El doctor Jung le llamaba la sombra. Aquí le llaman Kaidit. Kaidit, la sombra. Entonces, tanto la mente y las emociones y la sombra forman una siguiente iniciación muy importante, que es la que tienen ustedes ahí en la hoja que conocemos, ¿sí? Es la de el alma, el crecimiento, nacimiento místico en el corazón. Desapego, aquí la característica más importante es el desapego que nosotros vamos a tener hacia las cosas, hacia las personas, hacia los objetos, hacia todo. No quiere decir que no lo usemos, simplemente no estamos aferrados. Esto es claro. Podemos pensar en usar las cosas sin pensar que es mía y que no le pertenece a nadie. Díganme ustedes qué les pertenece. Nada. Nuestra herencia divina. Es lo único, porque la muerte nos quita todo, o sí o no. Por más que tengan miles de millones, al final otros lo van a disfrutar. No nos llevamos nada, no tenemos nada nuestro. Temporalmente tenemos esa sensación de que es mío, porque el ego personal se alimenta de esos elementos. Desapego, hay una epifanía con Osiris, con este aspecto divino, ¿sí? Osiris. Y por supuesto, Tifón, iniciado es iluminado por el Dios. O sea, nuestra parte oscura se puede decir es iluminada por la divinidad. Quiere decir que la reconocemos y empezamos un largo proceso de transformación. Estas iniciaciones pueden durar vidas para que se dé. Si el estudiante viene ya muy desarrollado porque lo ha trabajado en otras vidas, pues aparentemente empezamos a ver que completa quizá esta iniciación y luego pasa a la más elevada. Eso es muy posible. Por eso nos sorprende de ciertos estudiantes que tienen un avance muy grande. Cuando nosotros hemos empezado quizá antes que ellos, pues vamos a ir picando piedra porque pues, no avanzamos demasiado
porque nuestro desarrollo en el pasado no se dio como se quería, o porque apenas empezamos a hacerlo. Por supuesto, después viene una serie de subiniciaciones que es el maestro interior, la gran tentación. Por supuesto, aquí somos tentados, conciencia, control psíquico, naturaleza astral. Somos tentados sobre todo en el aspecto cámico, ¿no? Los deseos, las pasiones, la parte instintual, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes van a ver una columna donde están los días que dura cada una de ellas. ¿Qué nos dice esto? Que la enseñanza que tenemos está corroborada desde el pasado por los egipcios en cierta forma. Pero así ustedes van a investigar en el caso de los griegos o en el caso de otra de los caldeos, de los sirios, de los taoístas, de los chinos, japoneses, etcétera, de otros pueblos que tenían iniciaciones muy semejantes a las que estamos hablando, quizá no con tanta profundidad. El mismo cristianismo tenía los misterios menores con María y los misterios mayores con el Cristo, pero eso fue modificado al principio, porque decían, pues se parecen a los demás. No, no queremos parecernos, queremos ser diferentes, únicos, y en los concilios se modificó. Para esta presentación, por supuesto, nos acercamos de forma general a la gran obra mistérica egipcia llamada comúnmente el Libro de los Muertos egipcio y el Amduat, así se le denomina. Pero el nombre común de esta obra es, en el periodo tebano, fue el Per-Emru. Per-Emru, así se le llamaba en el periodo tebano a este libro. Per-Emru, palabras que fueron traducidas en diversos modos como manifestando en la luz, que sale al día, que aparece de día. Estas versiones tebanas que estamos usando en el libro de los muertos del escriba Ani, estamos usando la versión de Ani, es la versión que más se ha publicado, porque recuerden que el papiro de Ani fue encontrado por un investigador, arqueólogo, ladrón, o lo que ustedes quieran ponerle, a este inglés que lo sacó ocultamente de Egipto en el siglo XIX, pero fue el papiro más completo que se ha encontrado. Tiene 25 metros de largo y está por supuesto en el Museo de Londres. Y ese es el que más se publica en los libros. Las versiones que ustedes compren del libro de los muertos casi siempre son el papiro de Ani, porque tiene muchas viñetas y dibujos muy interesantes. Estas versiones tebanas en las que estamos usando en el libro de los muertos del escriba Ani y el libro de Elam Duat de la tumba de Tutmosis III. Tutmosis III fue el gran emperador, el gran faraón que gobernó y conquistó casi todo, fue el más grande de su época y de todo el imperio, porque llegó no solamente hasta la zona esta norte de Turquía, sino que todo el Medio Oriente lo gobernó. Era un gran guerrero y un gran faraón. Dejó una huella muy importante y su tumba tiene el libro de las puertas de las que estamos hablando y del libro de las cavernas y el libro de los muertos plasmada en las paredes de la tumba. Originalmente cada libro de los muertos se escribía a pedido y en papel papiro. O sea, yo iba a morir o sabía que me iba a tocar y yo iba a buscar al escriba y al sacerdote, sobre todo al sacerdote, y él encargaba el libro. Si yo quería un libro muy bello, pagaba, ¿sí? O sea que eso no se ha quitado, ¿no? Porque incluso podía durar años en la preparación del libro, dado que todo egipcio lo hacía años previos antes de morir. Podía estar incluso joven, pero ya ahí era la preparación. En el periodo de los textos de las pirámides, las diversas secciones eran recitadas o cantadas por los sacerdotes y algunos miembros de la familia del difunto. Antes, en la época del Imperio Antiguo, recuerden que hubo 3 periodos, el Imperio Antiguo, desde la primera dinastía hasta la sexta. Es el periodo más antiguo y más rico.
3000 a 2600, 2400 antes de Cristo. Después hubo un interludio. Se movió toda la estructura porque se cansaron los campesinos y se armó ahí una guerra. Y vino la primera etapa intermedia, que dura desde la probablemente octava, novena dinastía, hasta que llegamos creo que a la 11ª, que fue el segundo periodo intermedio, que fue muy rico. Duró de la 11ª a la 17ª dinastía, unos del 2000 y tantos hasta el 1800 antes de Cristo. Ahí hubo un gran faraón, se llama Sesostri III. Él fue uno de los grandes conquistadores. Y después viene un interludio donde los egipcios son invadidos por los hicsos, un pueblo semita. Dura por ahí un siglo, siglo y medio, y después los expulsa. Y viene el nuevo imperio, el que pues, lo tenemos muy presente. Con Amenhotep, y después vienen los Tutmosis, Akenatón, Tutankamón, Omereb y los Ramsés. Los Ramesidas, ¿no? Ramsés I, Ramsés II, Ramsés III, Ramsés IV, Ramsés V, Ramsés VI, hacia hubo Ramsés hasta para tirar al aire, ¿no? Y el libro siempre se encargaba, ya en esta época ya se encargaba. Antes se leía de las paredes en el Imperio Antiguo y se recitaba. Los sacerdotes dirigían en los cantos. Y en teoría no habría que escribirlo porque estaba todo en las paredes. Si alguna vez han ido a Egipto o van a Egipto, vayan a visitar tumbas del Imperio Antiguo y verán que todas las paredes están llenas de los manuscritos del libro de los muertos. Hay una tumba, la pirámide de Uni, uno de los faraones de la sexta dinastía, tiene la cámara sepulcral donde estaba el sarcófago, todas las paredes atiborradas de manuscritos. Después al Imperio Medio ya se empezó a escribir en papiro, y en el Imperio Nuevo pues no sé, fue cuando más brilló y más se hizo, porque realmente el escriba Ani hizo cosas muy bellas. De los que hicieron el papiro de Ani, y lo hicieron muy bello, y de haber pagado mucho. El Amduat es una descripción del viaje del dios Ra a través del mundo nocturno, que es también el más allá. ¿Sí? Es interesante que analicemos ese punto. Imagínense que nuestro mundo está acá, y tenemos los edificios, las casas, plano material. Cuando un sujeto desencarna, su alma sale del cuerpo y se dirige a una zona. Se dice que está como rodeada de montañas, y él entra, y ahí están las diferentes partes del Amda. El Amda significa ahí donde se recibe y ahí donde se da. ¿Sí? Pues hay unas montañas aparentemente protectoras de ese lugar, del más allá. Aquí estamos hablando realmente como el libro. Si ustedes analizan, estamos viendo ahí, también este viaje de Ra puede ser una representación simbólica de un proceso psíquico interno de transformación y renovación personal, que significa la iniciación. ¿Sí? O sea, este párrafo es importante. También este viaje de Ra se puede interpretar como un proceso interno de transformación y renovación personal. O sea, no solamente me va a ayudar el libro de los muertos a ir al otro lado, sino también a estar en este mundo y a transformar. Este viaje nocturno del dios solar Ra egipcio está dividido en 12 horas. Cada una de ellas contiene una enorme cantidad de vislumbre dentro de la psique humana. Este viaje duraba 12 horas y había 12 puertas las que había que pasar el alma. Sí. Aquí Oscar se va a volver loco con mis paradas. Aquí está una puerta, después vendrá otra, y van todas las puertas hasta completar 12 puertas. ¿Sí? Y todo el tiempo va en una barca, surcando el río, el sol negro, porque estamos en el otro lado,
el Sol negro y el Nilo del otro lado. ¿Sí? O sea, imagínense este mundo puesto del otro lado, del lado oscuro, del lado del plano sutil. Así lo veíamos aquí. Es interesante punto porque también lo ven. ¿Quién cree que también lo ven así? Los aztecas y los mayas. Llama la atención que tengan esa visión. Yo al menos cuando he estado comparando versiones de más allá, se parece. Acuérdense que los aztecas hablan de las 7 cuevas, ¿no? De donde salieron Chicomostón. Y empieza todo un elemento interesante. Son 7 cuevas, 7 lugares. Y eso da para muchas interpretaciones. También los mayas hablan en Chilambalá, muy parecido. Entonces, van a recorrer durante 12 horas 12 puertas. Y cada puerta tiene un vigilante, una serpiente. Y el ser, la parte divina nuestra, junto con la personalidad en otro plano, tienen que ir dándole las claves para que la puerta se abra. Ese es un punto que vamos a ver con más detalle. Cada uno de nosotros podríamos adquirir un vislumbre internamente de la secreta renovación eterna. Y con esto podríamos sentirnos cerca del ser o Dios solar inmortal. ¿Por qué el enfoque de los misterios? Si yo soy capaz de entender el mecanismo de la renovación, de los procesos de transformación, o sea, cuando el doctor Jung hablaba de que a la sombra hay que reconocerla, aceptarla, pero no identificarte, estaba hablando de una de las etapas del proceso de renovación, de iniciación y de transformación. Ese aspecto nosotros, por lo general, la mayor parte de nosotros lo tenemos reprimido. Porque no queremos pensar que nosotros somos así. Casi siempre lo proyectamos y acusamos a otros de aquello que yo puedo ser. No me agrada reconocer que yo puedo ser, por ejemplo, que puedo calumniar. Es más, cuando lo hago me siento muy mal, porque lo veo, pero después trato de olvidarlo y lo reprimo. No trato de resolverlo, lo niego. Pero entonces está ahí, de alguna manera, presionándome. Ese es el gran problema de tener a la sombra sin ser tocada porque nos da miedo. Ella tiene el poder de alejarnos por el miedo. Entonces, en este párrafo se dice mucho. Cada uno de nosotros podríamos adquirir un vislumbre internamente de la secreta renovación eterna. La enseñanza teosófica nos enseña de esa renovación eterna, que podemos renovarnos. Y esta obra oculta de los egipcios nos dice que se puede uno renovar. Y con esto podríamos sentirnos cerca del ser o Dios solar inmortal o nuestra divinidad dentro de nosotros. El propósito del Amduat con su antigüedad de 3.500 años es que el estudiante sea consciente de su función como guía a su propia divinidad interior y ser consciente de la grandeza del ser interior. Lo que ayer insistíamos. No tenemos ni idea de lo que hay dentro de nosotros, del valor, de lo maravilloso del ser que está habitando en este templo de materia. Pero para tener acceso a ese ser, tenemos que pasar por una serie de etapas, lo que le han llamado iniciaciones en la antigüedad, y que ahora pues se manosea mucho y se evita que el feligrés aborde ese proceso, porque hay una independencia y liberación del sujeto sobre la tradición normal, se revela, y a los poderes que nos gobiernan no les interesa que alguien se rebele. Esto lo entendemos. Interesa que nos sometamos, que obedezcamos, que seamos mansos, que no pensemos demasiado, porque eso es peligroso, etcétera, etcétera. Pocos son los que son fuertes para decir, yo quiero ser yo y quiero ir a mi propio proceso para desarrollar. Y viene a ver la definición que ya les había yo dado. La tienen ustedes ahí más o menos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Me gustaría ver si hay preguntas, porque no quisiera
avanzar y ustedes decir, oh, esta anterior imagen me llama mucho la atención. Ven ustedes, ahí está Ani. Ese que ven ahí es el escriba Ani, adorando a su divinidad interior. Por eso es el sol que ven sobre Horus. ¿Se fijan? Es Horus, el ser renovado, ya transformado que él puede ser. Preguntas, si tienen. Y si también las tienen ahí en el Zoom. Una pregunta, Adelante, ya están abiertos los micrófonos. Ahorita van a hacer pregunta aquí. A ver, déjenme. sí, una pregunta muy básica. ¿Cómo es que desaparecieron estos misterios? ¿Qué pasó con los hierofantes? Ayudaban o enseñaban o guiaban para llevar a cabo estos misterios. Bueno, la historia de Egipto es una historia muy compleja. Recuerden que toda enseñanza de este oculta o enseñanza que mantienen un grupo de seres, como en todas las cofradías desde la antigüedad, la preservan, la protegen y solamente se la dan a los que lo merecen. Egipto pasó por muchas vicisitudes, por muchos cambios, y al final fue conquistado ya en la etapa baja por los persas, primero por los nubios, después los persas, y fueron etapas muy difíciles, después los griegos y finalmente los romanos. Algunos preservaban, casi siempre se mantuvo la enseñanza, sobre todo en la etapa persa, muy oculta, porque ellos eran más destructivos. Los griegos y los romanos no tenían ningún elemento para reprimir esa parte. Pero como todo, quizá los más sabios, los que no transmitieron todo, ¿por qué? Porque había condiciones no muy adecuadas y se mantuvo en secreto muchas cosas, y que lo que llegó después en la época de Cleopatra y los últimos griegos, los Ptolomeos, ya no eran las grandes enseñanzas de la parte del imperio antiguo y del imperio nuevo. Ya llegó modificada. Otra es que la gran jerarquía, viendo la situación, la gran jerarquía de la luz o la blanca, lo que ustedes quieran, que se conserva desde la época Lemur, a la base de ella, que va heredándose, decidió que había que ocultar esos misterios porque la naciente cristiandad, la religión que había, reprimía mucho a todo lo antiguo, lo pagano, y que se estaba volviendo en boca del que no tenía el conocimiento, estaba contaminando, prostituyendo la enseñanza. Y se ocultó más. No desapareció, simplemente fue oculta y solamente se daba desde la época de los neoplatónicos y de Amonio Sacas y de todo, de Apolonio de Tiana, de todas estas grandes figuras de Plotino, de Plutarco, etcétera, se le daba a los estudiantes que pasaban las pruebas y que lo merecían. Y él han de haber sido muy pocos. Con el oscurantismo de la Edad Media, la Edad Media alta, casi desaparece, se oculta mucho. Con el Renacimiento vuelve a retomar la fuerza. Los Medicis, que fueron los que apoyaron el Renacimiento, pues tenían conocimientos ya porque empezaban a recuperar cosas. Y a partir de ahí, con la transformación del Renacimiento en Francia, con la nueva visión de la enciclopedistas, etcétera, se fue transformando hasta llegar al finales del siglo XIX, con esa visión materialista tan fuerte. Y de ahí surge la teosofía, como para traer nuevamente esa enseñanza que se había quedado oculta. Obvio, estaban los cabalistas, los alquimistas, estaban los gnósticos primitivos. O sea, había grupos, pero muy, muy ocultos. Los hindúes no les hacía caso nadie, por lo menos en Occidente, por si les consideraba enseñanzas que no tenían peso. Por lo menos los ingleses trataban de que eso se viviera así. En América, pues ya saben, menos, ¿no? Bajo la égida de la colonia, pues poco se hablaba de él. Y si lo había entre los indígenas. Es ahí donde estaban el conocimiento, porque había grupos indígenas. Madame Blavatsky encontró un grupo indígena en Mérida, Yucatán, ¿no? Estaban iniciados y ella entró en contacto con ellos. Entonces sí había en México
y probablemente en otros lugares de América Latina, muy escogidos, sí. Y no estoy hablando de religiones animistas, estoy hablando de tradiciones animistas, estoy hablando de tradiciones superiores. Entonces ese recogimiento de la enseñanza tuvo su razón de ser, porque además entramos al Kali Yuga, una época oscura, difícil, que ya lo estamos viendo. El conocimiento se sigue teniendo, se sigue enseñando, y cuando el estudiante que ellos observan, los instructores o el mismo ser del estudiante, le hace sentir que él está merecedor de ser atendido, son atraídos en secreto. Yo casi estoy seguro que los instructores tienen una constante correspondencia, no sé si ahora por Zoom, pero tienen correspondencia con los estudiantes. Fíjense que hay algo interesante. Cuando terminó la última carta que le mandan a Annie Besant, uno de los instructores, pues se puede decir que ahí acababa la correspondencia. Esa se puede decir que era la correspondencia que se daba a conocer. Pero si ustedes ven la obra de Barborca, las cartas de los Mahatmas, van a encontrar que muchos estudiantes recibían correspondencia de diferentes instructores, aún después de de esa etapa. Entonces eso es secreto. O sea, si yo hoy te recibo una carta o un mensaje y me dicen que ese mensaje es para mí y que yo tengo que guardar secreto, pues no lo voy a publicar, ni voy a dar diciendo que yo soy estudiante aceptado y que etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una tradición que no solamente la tradición oculta teosófica lo maneja, todas las tradiciones de este calibre hablan de eso. Esta es una enseñanza vigente, lo que los egipcios tenían era una enseñanza, no era antigua. Parecía antigua por la simbología que se mezclaba, pero era algo moderno, porque estaba hablando de la unión, de esos aspectos de nuestros principios, de la realización. En el argot hindú se dice la activación de los 49 fuegos que corresponden a 7 fuegos por cada principio. Tenemos 7 principios. Por 7 fuegos, ¿cuánto es? 49. 49 fuegos activos quiere decir que es un hombre que realizado, un ser realizado. Sí, Lourdes. Adelante, Lourdes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Igual, bibliografía, en esta parte que vos comentáis respecto de como de la raza lemur, cuando deciden ocultar la información para quienes no deben de obtenerla, ¿dónde puedo encontrar información al respecto? Mira, la raza lemur no la ocultó. Eso se puede decir que ocurrió a mediados de la raza Atlante, cuando la oscuridad empezó a tener más fuerza que la luz. Sobre la subraza cuarta de la raza. Cada raza tiene 7 subrazas. Y a partir de la cuarta subraza Atlante empezaron pues los seres más oscuros a dominar a través de la magia y los poderes que se desarrollaban, que en la antigüedad se enseñaban abiertamente hasta principios de la tercera subraza Atlante, se empezó a ocultar. Los iniciados de aquella época se empezaron a ocultar también, ya no se abrían y no se hablaba tanto de la enseñanza, sino que los sacerdotes iniciados trataban de no mostrarse, y los dioses, que en esa época eran los dioses reyes que gobernaban, o sea, los atlantes, se empezaron a retirar. Tardó tiempo, porque hubo todavía la quinta subraza, la sexta, y hasta la séptima subraza fue cuando la destrucción de los atlantes. Entonces, ¿dónde puedes encontrar eso? Bueno, la doctrina secreta habla de ese tema. ¿Okay? El tomo de Antropogénesis, puedes consultarlo. Como viene por secciones los capítulos, puedes leer la sección que tiene en ese capítulo de información, y ahí puedes encontrar de primera mano y más directo que en otros casos la enseñanza sobre este tema. Sí, porque, o sea, ahorita, por ejemplo, esto que estás comentando de las diferentes subrazas y los diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, ahora sí que siempre estamos viendo afuera hacia Europa, pero por ejemplo, en nuestro continente, tenemos que vamos en el quinto, sexto sol, ¿no?
Entonces, esto también me habla de las razas. Esa sería mi pregunta. Sé que no tiene que ver con eso, pero casi siempre dejamos de lado la historia de nuestro país. No, mira, nosotros somos realmente hijos de los atlantes. La Ajá, quinta raza actual, que tiene 7 subrazas, tiene mucha relación. Somos realmente atlantes reencarnados en seres de la quinta raza. Sobre todo mucho los latinos. Nos gusta todavía la magia, los sí, poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy común. La literatura oculta habla de las razas. Por ejemplo, la raza olmeca era una raza atlante. Era de los que sobreviven a la destrucción de la Isla Blanca, o la última parte del continente atlante. Y hubo otros grupos de pieles rojas, grupos que estuvieron repartiéndose por América. O sea, cuando se destruye la isla y se hunde, hay seres que sobreviven, algunos van a Egipto, otros van a lo que era Europa en aquella época, que no es el continente que conocemos ahora, sino había una lengua de agua que cubría la mitad de España. Entonces, y otros restantes, pues sobreviven y van a las islas y a América, ¿no? A poblar América. Uno de los pueblos más marcados por eso son los olmecas, ¿no? Los más antiguos de América, sí. sí. Entonces, no se les ha hecho nunca aparte, sino que siempre se ha centrado más la enseñanza en los elementos que se puede decir generalizan, incluyen a todos los pueblos. Y en ese sentido te lo puedo decir por haber dado este curso varias veces, el curso de la doctrina oculta, y nunca se dijo solamente los hindúes o solamente los occidentales, los griegos o los egipcios, De no, manera general. era siempre de manera general. Ahora, a veces se decía, cuando los atlantes dominaban en su época parte de Europa, porque ellos peleaban mucho con los antiguos griegos que estaban en la zona que ahora conocemos como las islas y Grecia. O sea, había una lucha constante entre la Isla Blanca y los griegos que habitaban en Occidente. Pero eso era mucho de aquella época, y Platón lo que hace referencia es a la destrucción de la isla, que es lo que quedaba. La isla es una parte del inmenso continente Atlante que se fue hundiendo por partes. Desde el 800.000 años antes de Cristo hasta el 8 o 9.000 o 10.000 antes de Cristo, el continente se fue hundiendo lentamente. Realmente el continente Atlante era una prolongación de Mu, el continente Lemur, ¿sí? Sí. El continente Lemur que estaba en el Pacífico se hundió, y lo que quedó alrededor de América del Norte y llegó hacia la mitad del Atlántico era el continente Atlante, que tuvo una duración inmensa de tiempo, bueno, varios milenios, se habla de 800.000 años, se fue reduciendo a lo que conocemos ya en la que menciona Platón, es la Isla Blanca, que era lo único que quedaba de ese inmenso continente. Y por supuesto le hace desaparecer por el manejo de la magia negra y del uso para controlar a los seres humanos. Y hubo una lucha ahí entre la luz y la oscuridad. Nuevamente, los seres de la luz decidieron destruir la isla porque no había manera de controlar esas fuerzas oscuras. En términos generales, Muy interesante, gracias. si no hay más preguntas, proseguimos. Bueno, son las 8:05. Me gustaría abrirlo más para que, si hay preguntas aquí. Tengo otros materiales, pero sí se los voy a entregar a la siguiente. Ya vamos a entrar a la primera hora del libro de los Juan. Y sí me gustaría, bueno, esta sí, se lo podemos repartir a todos y después, para que lo lean y si crean preguntas, ustedes las traigan y las hablamos aquí en la sesión. Este material se los voy a mandar para que lo tengan y los que estén interesados en la interpretación del libro de las puertas y como iniciación personal, acuérdense, estamos hablando no tanto del libro de las puertas o del libro de los muertos, de lo que pasa del otro lado, sino de lo que sirve para iniciarnos en este plano material, en este plano, para nosotros, para transformarnos, como dice aquí el pasaje. Cada uno de nosotros podríamos adquirir un vislumbre internamente de la secreta renovación eterna.
Y con esto podríamos sentirnos cerca del ser o Dios solar inmortal que habita nuestro ser. Recuerden al Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. Ese ser habita. No tenemos contacto porque estamos embelesados con la personalidad y viviendo hacia afuera. Cuando ustedes y yo decidamos entrar hacia adentro y estar cerca y hacer todo el trabajo, muy probablemente tengamos contacto con esa parte nuestra y nuestra vida se transformará. Y eso no es necesario desde un punto de vista, vamos a decirlo así, entrar de lleno tanto a esta obra. Eso lo dice la tradición oculta, la tradición teosófica, y nos va llevando de la mano para el que quiera. Ese es lo magnífico de la enseñanza teosófica, que le da al individuo de esta época las bases para su transformación y seguir viviendo en un mundo complejo, porque le ofrece dos vías, la larga y la corta, y tú decides. Que la larga, porque tengo familia, perfecto. Entonces hay que mejorar la voluntad, purifica estos aspectos, supera estas debilidades y vas trabajando lentamente para ser mejor ser humano. Que quiero la larga, la corta porque tengo ya compromiso y no tengo un compromiso interno y no tengo una relación que me impida seguir adelante. Entonces se puede abrir la vía corta. Pero yo digo, como ayer me decía Rafa, eso no se va a forzar, se debe permitir que sea natural. Recuerden que aquel que ha querido forzar, hay una historia de una señora aquí en México, la señora Leculier. La señora Leculier en su época fue una gran estudiante. Yo creo que en los 30, 20, 30, por ahí. Era una francesa asentada en México. Tenía mucho dinero la señora y aportaba y ayudaba mucho. Fue una época muy rica en la sociedad teosófica. Había miles de miembros, no eran unos cuantos, eran miles. Por lo que dice Enrique, no, sí, Miguelito. Sí, dice, es que había muchísima gente, dice. Y es una etapa, ¿no? Hay que entenderlo. La señora Leculier, en esa devoción y entrega, pidió adelantar su cargo. Insistió, insistió. Yo la conocí como secretario general y la fui a ver a su casa. Llevaba años en cama y habían hecho 14 operaciones. Y ella, y decías, una amiga de ella, que por conducto de ella me acerqué, dice, no pidas que tu karma sea acelerado, deja que las cosas vayan como deben ir. Tú nunca sabes lo que hay tras toda esa fuerza anterior. No sabemos lo que hay tras nosotros porque no nos conocemos. Por eso insiste tanto la enseñanza. Hombre, conócete a ti mismo, porque no sabes lo que traes. Y me lo digo a mí mismo. Y a veces ocurren en nuestras vidas cosas tan diferentes que uno dice, ¿y por qué me está ocurriendo eso? Porque en el pasado llevé a cabo acciones y ahora las estoy viviendo. Debemos entenderlo. Entonces, es mejor no pedir. Quiero que me prueben. Cuidado de las pruebas. Me van a agarrar por donde soy más débil, donde más tengo menos fuerza para poder defenderme. Dejen que la vida me vaya presentando las pruebas, las experiencias, y yo las voy superando poco a poco. Ese es el camino largo, pero es mejor hasta que tenga yo la fuerza y la convicción y las condiciones me rodeen en alguna vida. Entonces ahora digo, ahora sí voy tú. Esa es la sabiduría de la vida para poder ayudarnos a ser mejores. Y no atrevernos a lanzarnos así como a veces somos, ¿no? Como esos caballos desbocados. Órale, vamos para adelante. Y no sabemos las consecuencias. Entonces la señora de Curie dijo, no he podido dar un pie desde hace varios años. 14 operaciones le hicieron. O sea, así más. Y no es la única, ¿eh? Yo he sabido de otros casos, pero bueno, más difícil porque no los... Pero yo se lo conocí porque yo hablé con ella, porque ella nos donó el edificio que está ahí en la calle de Durango. Es algo que uno debería analizar bien. Por eso hay un momento en que la vida dice, ahora. Y otros, ¿por qué no? Porque no llega todavía, porque están en un estado necesario de aprender a través de otras experiencias, de tener un orden en su casa, de aprender a ser equilibrados en su trabajo. Son formas de aprendizaje. La vida es una manera de aprender y de corregirnos. Cuando es grave la debilidad y ya estoy empezando a cambiar, entonces las cosas cambian.
Dicen, ah, mira, este quiere. A ver, vamos a ver si aguanta. Dale un cañonazo de 1 millón de pesos, ¿saben? A ver si lo aguanta, ¿sí? Pues sí, así se van siempre por lo más material. Y si lo aguantó, mía, sí aguantó, mía, vale, déjalo, descanse, que descanse. Vamos a buscarle otra. Y ahí va la siguiente. Y si sale adelante, dicen, a ver, vamos a poner atención. Ha aguantado los primeros embates y vamos a vigilarlo más. Te dejan descansar, porque mostraste cierta aptitud para crecer, ¿sí? Y no saliste corriendo a buscar a tu mamá porque te sientes... Hay gente cuando se siente comprometida. Yo conocí a una pareja en Mollerusa, en España. Eran unos chicos que se casaron, eran novios, llevaban 5 años y increíble la relación. Se les ocurre casarse y a los 6 meses el chico sale corriendo a ver a su mamá. Yo ya no quiero nada. No es lo mismo verla cada día y vivir en tu casa que vivir todos los días con ella, ¿no? Y esta es la que yo fácil. Inmadurez. No se puede llamar de otra manera, inmadurez. Y esa inmadurez que se ve así, se traslada a la inmadurez espiritual cuando no estamos preparados y por eso no se pida ni se invoque, salvo que llegue el momento. Y en la enseñanza teosófica, ¿qué es lo maravilloso? Que nos va llevando lentamente y nos va preparando para no tener que arriesgarnos en un momento dado si viene a. Y también para que no me crea todo, ¿eh? Porque el ego se empieza a hinchar ahí y hay que deshinchar el ego, que ese es el gran problema de tener a. Y para cuando si nuestro ego le da por hincharse, pues nos va a dar una prueba para deshincharnos. Si no hay preguntas, chicos. Bueno, no hay preguntas, pero yo quería recargar algo de lo que estoy entendiendo. Dice, a mí me encantó una parte del estudio que dice que es sobre el viaje de Ra. Y yo entiendo que el viaje de Ra es aprender a conocerme a mí misma o aprender a conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque es una representación simbólica de un proceso psíquico interno de transformación y renovación personal que está vigente hasta aquí y ahora, que es parte del trabajo de nosotros como teósofos. Y entiendo que esto es la belleza del viaje aquí y ahora. Que nosotros como estudiantes debemos estar conscientes de cuál es nuestra función y nuestra actividad al estar aquí. Y pues simple y sencillamente me gusta. Gracias. Bien, María Eugenia. Sí, has dicho tú algo que es válido. Esta obra, como la obra del Bardo Todol, como el Chilam Balam, todas esas obras que tratan de los procesos post-mortem, en realidad no solamente están hablando de lo después de la vida, sino también de la vida, ¿no? De los procesos para transformar. En esta se ve muy claro, no voy a decir que en las otras no, pero en esta se ve muy obvio que el trabajo que tenemos que hacer es ir mejorando nuestra estructura interna, viéndola tal como es y aceptándola, cosa que ya es un paso el más grande que se pueden ustedes dar, porque vamos a ver cosas que no nos agradan y que creíamos que los demás las tenían y nosotros no. Ese es el método de proyección que todos tenemos para evitar enfrentar aspectos oscuros. Cuando empezamos a aceptarlo y a reconocer lo que es nuestro, dimos el paso más grande. No quiere decir que ya es final, sino estamos iniciando el proceso. Y podemos llevarlo a nuestro, vamos a decirlo gradualmente, sin correr, sin invocar fuerzas que no debemos invocar porque estamos todavía en la parte inicial. Tenemos que conocernos para saber qué fuerzas podemos soportar, las tensiones. Y alguien dijo que el proceso de transformación es como caminar sobre el filo de una navaja y que fácilmente podemos caer de un lado o del otro, debido a lo complejo, en algunos casos más que en otros. Eso es cierto. Entonces, les invito, si no hay más preguntas, a que vean el material para que lo puedan repasar, el que aquí se ha entregado, lo tengan a la mano,
si hay preguntas, pues podemos tratar de contestarlas la siguiente vez. Ahí está José Luis. Sí, José Luis. Sí, Isaac, buenas noches, gracias eh, por lo compartido, Isaac. Yo tenía un comentario y una pregunta al mismo tiempo. En algún video que lo escuché a Juan Viñas, él explicaba que, bueno, las iniciaciones no solamente son en el plano físico, sino también en el plano astral. Y que justamente como el plano astral es tan plástico, él explicaba así, creo que la divinidad tiene la forma de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, pues voy a ver la Virgen de Guadalupe. Entonces, algo importante es saber diferenciar lo real y de lo que es plástico, ¿no? En el plano astral específicamente. Y él especificaba que recién en la cuarta iniciación uno tiene la posibilidad de diferenciar lo real de lo irreal. Entonces, quería que si puedes comentarnos qué viene en esa cuarta iniciación, ¿no? Y cómo es. Gracias, Isaac. Mira, yo creo que todos los que están interesados seriamente y se comprometen tienen opciones para ser iniciados. A lo mejor la primera, a lo mejor la segunda, no sé. Las iniciaciones se dan, y eso ya Blavatsky los decía desde que hablaba de las iniciaciones en la Gran Pirámide, ¿no? El señor Paul Brunton en su obra mostró que tuvo en esa noche que se quedó en la sala de la Cámara del Rey, que había seres que salían de una pared y se dirigían a otra. Eso es plano astral. Ahora, también hay iniciaciones que se hacen en los planetas que nos rodean, en los 7 planetas sagrados. Son más elevadas, tienen ciertas características, ¿sí? El iniciado es llevado a ser iniciado en alguno de esos planetas que corresponda al grado de desarrollo que está adquiriendo. ¿Por qué? Porque poco a poco esa divinidad interior, para que sea despertada en los planos más elevados, requiere de fuerzas superiores que intervengan. Y recuerden que los 7 planetas sagrados están vigilados por las 7 jerarquías importantes que tenemos en nuestro sistema solar. Y sí, en el plano astral hay una serie de iniciaciones, pero también en los planetas sagrados se dan otras. Recuerden que se habla de 10 iniciaciones. Probablemente hay 12, pero ya nos conformamos con decir 10, ya es suficiente. Y la transformación está, como habla aquí el libro de los muertos, no solamente del otro lado, cuando vayamos al otro lado, sino cuando estemos acá, que es para mí lo más importante, es ser consciente de que yo puedo modificar. Miren, tomar conciencia que el ser humano es un ser que tiene fallos, que puede cometer errores, pero por eso estamos aquí. No puede cambiarse en otro plano sutil, o es muy largo el tiempo para cambiar cosas que aquí podemos cambiar de una manera más rápida. Estamos acá para que nos salgan todos los fallos y todos los defectos que tenemos y los vayamos mejorando. Esta es la gran escuela de la vida, donde corregimos y seguimos adelante. Pero bien, vamos a ver. Lourdes y después Ángela. Pues hay un proceso que es complejo para mí. Lo que acabas de comentar dentro de la conferencia respecto de la grandiosidad que tiene el ser, si nosotros lo entendemos como tal, nos damos cuenta entonces de, de que es maravilloso de dónde prevenimos y lo que somos, ¿no? Y estudiar esto nos lleva a llegar a un mayor entendimiento de todo lo que es esta fuerza, esta energía que nos vivifica y que vivifica todo el orden del universo. Sí. Ahora bien, a mí me ha costado trabajo comprender esta fuerza. ¿A qué me refiero? A precisamente, bueno, lo que nuestros padres, yo creo que a la mayoría de casi todos, y ya después decidimos tomar nuestro propio camino, es creer en un Dios, ¿no? Entonces, romper precisamente estos pensamientos que nos han atado y que nos cuesta ahora liberarnos y entendernos como seres divinos, ¿no? Con todo el potencial, ahora en qué creer. Esa sería la pregunta. Gracias.
A ti. Es obvio que todos fuimos enseñados en las tradiciones religiosas que nos impartieron nuestros padres en la creencia de una divinidad, un Dios que formó parte de la función de todo ser humano en la etapa en que le correspondía. Entrar directamente desde pequeños a entender que lo que nos activa, lo que habita nuestra naturaleza es el absoluto, pues no nos pudiéramos haber comprendido esa parte. Esa fuerza o esa vibración o esa energía, como tú le quieras llamar, sostiene el cosmos. No solamente lo sostiene, emana el universo, y el universo es él o ello, porque no tiene un sexo, es ello. Está compenetrando cada partícula, cada átomo de nuestra naturaleza, desde el mineral, el vegetal, los animales, los seres humanos, las estrellas, las galaxias, todo está contenido en ello, en ese absoluto. ¿Le quieres llamar Dios? Llámale Dios. Pero no es un Dios como nos viene a la cabeza, un ser, como un ser. Es algo que nos sobrepasa, está más allá de toda concepción mental que podamos tener. Se le llama absoluto. La señora Blavatsky le puso seidad. Pero eso es realmente lo que nos sostiene. Ahora, eso emanó en este universo no solamente la vida una, sino una inmensa cantidad de seres, de jerarquías divinas, que van desde lo más espiritual hasta lo más cercano a los seres humanos, como ayudantes, colaboradores de esa vida que se derrama por todos lados en todo este universo, llevando a cabo funciones de diferente tipo, entre ellas la construcción del ser humano hace varios miles de años, cuando estábamos en etapas de las razas, sobre todo las primeras razas humanas de esta cuarta ronda. Estamos hablando de la doctrina secreta, que ahí puedes consultarlo en el tercer tomo de la versión de Kier. Y esa fuerza nos está compenetrando. Por eso el Maestro Jesús insiste, vosotros sois el templo del Dios vivo, está en ustedes, en el corazón espiritual de cada ser humano, no nomás de cada animal, de cada planta, pero se manifiesta de diferente forma porque el formato de materia que la contiene responde de diferente manera. En el ser humano estamos completos y por eso tenemos autoconciencia. Y estamos dirigidos a convertirnos en algo inconmensurable, que no tenemos ni idea. Y así nos maltratamos y nos valoramos poco, porque estamos muy limitados por la ignorancia. Yo no te pido que lo veas de otra manera, sino que te abras a percibir la grandeza de eso que está en todo, y que gracias a eso estamos todos, a pesar de que a veces nos parece la vida tan difícil y tan compleja. Es lo que te puedo decir. Sí, muchas gracias, porque hay un momento en el cual, sobre todo, ¿no? Cuando pasamos por algún proceso complejo, pérdidas, cualquier cosa de ellas, es cuando tambalea esa fe, cuando tambaleamos y no sabemos de qué sostenernos, ¿no? Pero muchas gracias por tu comentario, me ayuda mucho. No te des por vencida nunca, Lourdes, a pesar de que sea muy difícil la experiencia. El mal y el sufrimiento son necesarios para despertarnos y poder conocer la luz. No están simplemente porque están contenidos en esa conciencia, en esa seidad, en ese absoluto. Y no estás sola, nunca has estado sola, pero tienes que conformarte e ir adelante firme para que poco a poco des pasos que te ayuden a percibir algo más que lo que nos han enseñado, como a todos, ¿sí? Pero gracias por tu intervención. Ángela. Gracias. Sí, como hablarse de planetas y eso, las iniciaciones en planetas, se me vino la idea de que quizá los 12 signos zodiacales por los que uno pasa en cada encarnación, porque en cada encarnación se cambia, ¿no? Sí. Entonces, pues quizá tener una relación o una correspondencia o analogía, como se le quiera llamar, con las 12 puertas egipcias de las que estabas tú hablando.
Sí, ¿Puede haber mira, una analogía? todos estamos contenidos por las 12 fuerzas, solamente que una es la que más se manifiesta en nosotros. Es como los rayos. Acuérdense Ya. de los 7 rayos. Los Sí, 7 sí. seres de los que emanan los rayos, somos hijos de ellos, pero de uno Ujú, específicamente, aunque tenemos todos los demás rayos. Es como la ujú, constelación, sí. la astrología. Tenemos todas las Ujú, casas dentro de nosotros, pero una es la preponderante. ujú, correcto. Eso puede Eh, ayudarnos. sí. Y otra cosa, hermano, para la hermana Lourdes, creo que se llama Lourdes, la chica que Sí, hablaba de Lourdes. Dios y eso. En la carta 10, allí los maestros hablan de Dios. ¿Cómo ellos lo ven? ¿Cómo lo perciben? O sea, Sí, un está poco muy rudo buena para ella a lo mejor. la carta de los maestros, la carta 10. Un poco Sí, ruda, yo la he pero bueno, leído y ajá, está bien, sí. metida como siempre, pues allí se lo dejo. Ok, gracias. Gracias, Felicidades. Ángela. A ver, María Eugenia, y ya terminamos porque ya son 8:30. Hola. Hola, Sí, María yo Eugenia. solamente quería decir que recuerdo a la señora Leculier, me tocó conocerla y sí me impresionó lo que ella hizo y cómo estaba, y también su generosidad al donar el edificio. Gracias. Yo solamente he conocido a otra persona como la señora Leculiera, a Magali Wow. Polanco, que vendió su Mm, casa mm, para tener un local para la sociedad en Santo Domingo. Eso mm. no lo hace cualquiera. Sí. Eso no lo hace cualquiera. Bueno, Y también recuerdo las palabras de la hermana Lourdes que decía en relación al karma, que a nadie le dan más de lo que puede aguantar o seguro, soportar. seguro. Eso lo modula el alma y sabe cuánto aguantamos y cuánto no. Bien, María Eugenia, gracias y gracias a todos.